En 1963, mi madre fue con el ginecólogo. Yo estaba en su vientre. Durante las visitas, el doctor escuchaba atentamente los latidos de mi corazón con su estetoscopio y decía, este bebé es un niño, porque su corazón palpita muy fuerte y da unas patadas muy duras. De seguro va a ser un jugador de fútbol. Así que mis papás se prepararon con todo en azul para esperar a su pequeño Eduardo, que llegaría en septiembre de ese año. Se llegó la fecha y, oh, gran sorpresa, devueltos fueron sus zapatitos, chambritas, gorritos y cobijitas en azul para ser reemplazado por lo mismo, pero en tonos de rosa. Y el nombre se cambió de Eduardo a Irma Sofía. Pasaron más de 40 años y una vez estando con unas amigas artistas, les platiqué esta anécdota. Y en ese momento caí en cuenta que realmente el nombre que me correspondía era el nombre de Eduardo. Y les dije, de aquí en adelante se dirigen a mí con ese nombre. Durante mi estancia en Oaxaca, que fue entre 2008 y 2010, me estuve presentando como Eduardo Poeter. Fue fácil hacerlo porque nadie me conocía ahí. Fue muy interesante ver las reacciones de las personas. Primero me veían de arriba hacia abajo y un gran signo de interrogación se plasmaba en su semblante, preguntándose, ¿será gay? ¿Será transvesti? ¿Será transexual? Algunos se quedaban con la duda y otros me preguntaban abiertamente. Y yo les decía, no, no soy ninguna de esas cosas. Soy una mujer heterosexual que se llama Eduardo. No importaba el grado de educación, el nivel socioeconómico, el sexo o la edad de las personas. La mayoría de las personas tenían un gran problema con dirigirse hacia mí con ese nombre. Algunas trataban de arreglarle la cosa diciéndome Eduarda y otros me decían, no te puedo decir Eduardo porque pues no, es que el nombre y lo que veo nomás no checa. El nombre de Eduardo tiene su origen en el nombre germánico Hedward. Hedward está compuesto por dos palabras, una que es Herd, que significa riqueza, y Ward, que significa guardián. Por lo tanto, el nombre de Eduardo significa guardián de la riqueza. Este nombre está fuertemente cargado de características masculinas. Entonces, una mujer no podía llamarse de ese nombre. Ahora me gustaría hablar un poquito acerca de las características femeninas y masculinas en el ser humano. La polaridad y la dualidad son dos términos que a menudo son confundidos. La polaridad es un término que habla de tendencias opuestas complementarias. Si lo dijéramos de manera de gramática, sería esto y lo otro. Y la dualidad es un término de tendencias opuestas también, pero son separadas. El término sería, dicho gramaticalmente, sería esto o lo otro. Dentro de la teoría gestáltica de la polaridad, está la polaridad femenina-masculina. Esta teoría dice que no hay ningún hombre que encarne completamente lo masculino, ni hay ninguna mujer que cargue completamente lo femenino. Todos estamos dentro de este espectro femenino-masculino. En el occidente hay una confusión con este juego de polaridades y el sexo. Entonces, automáticamente las características masculinas son dadas al hombre y las características femeninas son dadas a la mujer. Desde esta rígida perspectiva, el hombre debe ser activo, dominante, agresivo, actuar dentro de la esfera pública, todas estas características masculinas. La mujer debe de ser pasiva, sumisa, tierna y estar dentro de la esfera privada, todas estas características femeninas. A partir de la liberación femenina, las mujeres han tenido un acercamiento a lo masculino, encontrando un balance. Han logrado la libertad económica, actúan en la esfera pública y algunas de ellas tienen puestos de dominio y de poder. En las sociedades occidentales no hay cosas de hombres ni cosas de mujeres, que las mujeres han demostrado que pueden hacer cosas de hombres si se lo proponen. La reacción de los hombres ha sido de entrada de oposición frontal, para después ser seguida por
por una resistencia pasiva, donde ellos se preguntan, bueno, ¿y cuál es mi papel? ¿Qué es lo que se espera de mí en esta nueva estructura? Yo como artista actualmente trabajo el tema de la identidad, del género y el balance. Y yo creo que tiene que ver con ese descubrimiento de mi nombre Eduardo y con una experiencia que tuve en Italia. En el 2017 hice una residencia artística en Belforte del Chianti. Belforte del Chianti es una ciudad que está al sureste de la Toscana en Italia. Es un pueblo que tiene 2,000 habitantes y ahí tuve la oportunidad de estar 3 meses. Ahí conocí a su gente amable y generosa y tuve la oportunidad de hacer grandes amigos. Yo soy una artista textil, ¿se nota? Trabajo con la tela. La tela es el material que predomina en mi trabajo. Con la tela hago esculturas blandas, hago pintura y trabajo la fotografía, incorporándole pedazos de textil y bordado. Llegué a Italia solo con mis tijeritas favoritas. No quise llevarme ni material ni alguna idea preconcebida. Quise que el lugar dictara el contenido que trabajaría durante mi residencia. En Belforte del Chianti me encontré con una ciudad que había sido devastada por 2 sismos muy fuertes el año anterior. La mayoría de sus edificios medievales estaban inhabitables y estaban sostenidos por unas gruesas sogas de acero y unos grandes troncos de madera, barrotes de madera sosteniéndolos, esperando que fueran restablecidos. Empecé tomándole fotografías a estos edificios quebrantados y después le tomé fotografías también a las innumerables procesiones religiosas que tuve la oportunidad de presenciar durante mi estancia. Y también estuve tomando fotografías del entorno estaba rodeada ese pueblo de campos agrícolas y de bosques. Con esas fotografías las trabajé en la computadora e hice mandalas y espejos. Sobre estas mandalas y espejos recorté pedacitos de tela de encaje que estaban bordados con shakira, con lentejuela, con brillantitos y las coloqué sobre esas fotografías. Mi intención era como restablecer la fortaleza, el balance, la armonía, la belleza de ese lugar que había sido afectado por estos sismos. Pero me di cuenta que no solamente los edificios se encontraban quebrantados, también sus habitantes lo estaban. Entonces, como en todo pueblo chico, tarde que temprano, se da uno cuenta de las historias de la gente, los chismes, todo, ¿no? Y yo me enteré de muchas historias, unas felices, unas no tan felices, y se me ocurrió empezar una nueva serie con esas historias que le llamé Texturas Curativas. Este proyecto consistió en tomarle fotografías a mis amigos y amigas de Belforte, unos retratos fotográficos. Antes de tomar la foto, les comenté que les aplicaría pequeños pedazos de textil, de encaje, bordados sobre sus rostros. Esto se lo pegué con goma blanca. Sabía que sería segura la participación de mis amigas en el proyecto, pero me sorprendió muchísimo la participación de mis amigos en este trabajo. Se llegó el día y empezaron a llegar uno por uno a la sesión fotográfica. Yo ya tenía preparado a un lado la mesita, el material que iba a utilizar sobre sus rostros. Ese material tenía que ver con el colores, las formas, las texturas y tenía que ver con la historia individual de cada uno de las personas que iba a fotografiar. Terminando de aplicar la tela, tuvimos una pequeña meditación y tomé la fotografía. Al finalizar la acción, fue muy interesante que especialmente los hombres me comentaban que no querían quitarse esos pedacitos de textil de la cara, porque se sentían en balance, se sentían tranquilos, en paz. Entonces, después de la sesión de fotos, nos quedamos platicando y comentando sobre la experiencia que acabábamos de tener y profundizando sobre sus historias. La entusiasta y generosa participación de estos hombres
me hizo pensar en la gran necesidad que tenían de conectar y de expresarse. Y fue curioso cómo estas aplicaciones de tela sobre la cara podrían haber sido una máscara, pero fue al contrario. Fue un vehículo que ayudó a no a encubrir, sino a develar el alma. Estas fotografías las he presentado en varias exposiciones y me siento muy satisfecha cuando los hombres se acercan a mí y me dicen que se identifican con esa experiencia. Inclusive algunos se ofrecen a participar si en un futuro yo llego a repetir el trabajo. Indudablemente creo que cuando uno hace partícipe al espectador en los procesos creativos del arte, cuando en comunidad trabajamos los temas que nos afectan a todos, cuando hay una conexión no solamente a través de la palabra o de la imagen, sino a través de la acción, el arte se potencializa y se expande y nos hace crear primero conciencia propia para después crear conciencia colectiva. A mi ver, los conceptos transmitidos a través de la acción, la conexión y la introspección, las ideas trabajadas a través del color, la textura, la belleza, todo esto facilitado por el arte, de una manera abstracta, hace que introducir nuevas ideas que permean nuestro espíritu y nos permite un cambio y una transformación que va de adentro hacia afuera. El arte creado y experimentado puede crear nuevos paradigmas y cambiar los antiguos paradigmas arraigados como la manera de ser hombre y la manera de ser mujer, para vivir en armonía, en balance y en plenitud. Muchísimas gracias.